2020. Buenos días, bienvenidos. Les saluda Neri Mabel Reyes. Junto a mi invitada le damos la cordial bienvenida y por supuesto también a Jessica aquí en redes sociales. Gracias a quienes ya están conectándose con el Facebook Live de la poderosa YSKL. Nuestro programa llega a usted gracias a la red de cooperativa Fedecases. En la red de cooperativa Fedecases estamos convencidos que solo cooperando unos con otros podremos contrarrestar la propagación del coronavirus en nuestro país. Unidos en este esfuerzo te ofrecemos el siguiente consejo. Evita el contacto cercano con personas con gripe y si tú tienes gripe, utiliza por favor mascarilla para evitar que otros se contagien. Estamos listos y yo me permito ya anunciar a mi invitada, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, licenciada Carmen Elena Riva. Un gusto recibirle. Ya decíamos que somos parte de su casa. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias Neri por invitarme siempre a esta casa. Gracias. Estaba recordando que esta fue la primera vez, mi experiencia ante los medios de comunicación en el 2014, todavía como candidata. Sí, ¿verdad? se acuerda que estaban en todo el proceso de entrevista, sí, ¿verdad? Así que me da mucho gusto de estar siempre y que me abran los micrófonos de esta radio y que me permitan dar a conocer el trabajo que estamos realizando como Corte de Cuentas. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan, nos ven y también solidarizarnos con todos los que están padeciendo ya de esta enfermedad y sobre todo también con el personal de salud que está sufriendo algunas discriminaciones y a pesar de que ellos son los que están en primera línea con ese riesgo de contagiarse. Así es que vaya nuestro reconocimiento para todo este personal de salud, como dice la presidenta de la Corte de Cuentas, y pues nuestra solidaridad para quienes desafortunadamente han sido detectados positivos. Uno puede leer en las redes sociales, presidenta, ayer leía a un joven que decía que llegó a Estados Unidos y que su hermano en Estados Unidos está en condición crítica por el COVID-19. A él hicieron la prueba ayer y dio positivo. Así es que, pero fuerza, voluntad, disciplina quiere también estas medidas de precaución y de prevención del COVID-19, presidenta. Sí, exactamente. A veces no todos tenemos ya la costumbre de guardar algunas medidas sanitarias y hoy más hay que intensificarlas. De igual manera, más riesgoso también estos casos que han salido que son asintomáticos, ¿verdad? Porque en un momento determinado uno podría andar el virus y no se da cuenta que todavía está con eso. Pero primero Dios no seamos el caso y podamos salir avantes con esto. Así es, en el nombre de Dios, que las cosas vayan saliendo mejor para nosotros y que pongamos de nuestra parte. Por favor, atienda las recomendaciones. Si no necesita ir al mercado, no lo haga. No vaya todos los días al mercado. Haga las compras espaciadas para no estar exponiéndose ni usted ni su familia a este contacto con más personas que puede ser muy riesgoso según los expertos para la propagación del coronavirus. La presidenta de la Corte de Cuentas de la República ha comenzado ya también, según ha anunciado, el trabajo de, esta institución tiene su área técnica y su área jurisdiccional. El proceso de inicio de auditorías sobre los recursos públicos destinados para la atención de esta emergencia es lo que les ocupa. ¿Cómo va este proceso, presidenta? Hay distintas etapas. ¿Cuál es la etapa que está en desarrollo actualmente? Bueno, en primer lugar hicimos un plan de acción como Corte de Cuentas que establecimos unas primeras líneas, 6 líneas ya definidas, identificadas. Ya se incorporaron otras 2 líneas más que están ya los equipos de auditorías listos para hacer las auditorías concurrentes. Hoy por el momento estamos en lo que es la etapa del memorándum de planeación. Todavía los equipos de auditoría están en primer momento cuando se hizo la presentación de los equipos, se pidió una serie de documentos que había que presentarle al equipo auditor. Entendería que ya fue proporcionado al 100% y que ellos están ya elaborando el memorándum de planeación a efecto de establecer cuáles van a ser los objetivos que se van a ir a verificar en esta etapa de auditoría concurrente. Esto quizás es importante mencionar que actualmente se tiene acostumbrado que Corte de Cuentas va de forma posterior, 2-3 años después. Sin embargo, esta gestión ha querido
sentar estos precedentes de ser una Corte de Cuentas oportuna y eficiente, a la manera de que tenemos que estar acompañando casi a la par sobre la marcha de los procesos, ya sea de ejecución de proyectos o de adquisiciones. Y el marco legal, Presidenta, establece esta forma de ir cambiando los procesos de auditoría concurrentes, se denominan, ¿verdad?, que van paralelo a la ejecución de los programas. Hoy por hoy nuestra ley vigente lo tiene. La regla general es hacer las auditorías posteriores, que son la práctica que ha venido estableciendo la Corte de Cuentas, de llegar 2-3 años después de la gestión. Excepcionalmente se puede hacer una actuación preventiva o un control concurrente. Eso en la ley de 1995. Sin embargo, es la vigente que tenemos. Es la vigente. Sin embargo, nuestro artículo 195 de la Constitución, que data de la Constitución de 1983, nos deja habilitado que como Corte de Cuentas podemos hacer un control previo, concurrente y posterior. En ese sentido, yo presenté una reforma integral a la ley de la Corte de Cuentas, donde le estoy apostando que sea lo contrario. Yo, según mi experiencia, 18 años que tengo de laborar en la institución, estoy convencida de que necesitamos ser oportunos como Corte de Cuentas, y que la regla general debe de ser lo inverso. La regla general tiene que ser el control concurrente y lo excepcional tendría que ser un control posterior. Estos han sido como, digamos, los métodos contemporáneos, Presidenta. Usted ha tenido contacto con organismos homólogos a nivel internacional, y como dice usted, ir a auditar después de 2 o 3 años, o sea, como también que no está dando las mejores herramientas. La concurrencia, ir paralelo y poder hacer algunas advertencias oportunas será el método que nos deberá ocupar, porque estamos en una década de mucha transparencia, de dejar atrás la opacidad. Exactamente. Bueno, nosotros creo que lo hemos aprendido en carne propia, ¿verdad? Con tantos casos que hemos tenido y que se han convertido en la historia. Sin embargo, también las entidades fiscalizadoras de la región tienen muchas buenas prácticas que nosotros las debemos de tomar en cuenta. Es parte del esquema que debemos de seguir. Prueba de ello es que en febrero del 2018 nosotros aprobamos las normas de auditoría gubernamental con enfoque ISAI, ¿verdad? Que son las normas internacionales y que van precisamente, su principal componente es que nos van a ayudar a hacer a detectar los riesgos, porque van con ese enfoque de detección de riesgos, de posibles fraudes. Claro, y dice usted, se está en esta fase de planeación, de planeamiento. ¿Qué tal? Esta fase establece, además de los objetivos, se definen instituciones, metodología a utilizar. ¿Cómo es, Presidente? La institución ya está definida, porque ya es parte. Este memorándum de planeación se hace en cada uno de los procesos de auditoría. La auditoría consta de 3 pasos, según las normas de auditoría gubernamental. La primera es la planeación, ¿verdad? Se hace un memorándum de planeación que debe de ser aprobado por el director de auditoría. Luego, lo que ya se dejó establecido, porque ahí se establecen cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser los mecanismos que se van a implementar para hacer la auditoría, para la selección de muestra, y luego viene la etapa del informe final de auditoría. Ya una vez ejecutado todo lo que quedó establecido en el memorándum de planeación, que es lo que se iba a realizar en la ejecución de la auditoría, se emite el informe de auditoría. En esta etapa de planeamiento, es decir, inmediatamente que la concluyan, pasa ya a la ejecución. Siendo una experiencia que no ha sido cotidiana, ¿cómo han visto la receptividad de las instituciones que están participando en la ejecución del plan en la emergencia de COVID? Bueno, podríamos decir que hemos tenido mucha apertura. Ya desde el 14 de abril que se han instalado los equipos, no hemos tenido ninguna queja de parte del personal de algún inconveniente que hayan tenido, de alguna negación de información que ellos hayan obtenido. Ya hicieron algunas visitas de campo al equipo que está en la ejecución de la construcción del hospital. Han ido a hacer ya visitas de campo. De igual manera, el equipo que está en el Seguro Social, en la compra de insumos médicos,
han ido a algunos centros de acopio donde ya tienen algunas compras de medicamentos. Sí. De igual manera, el equipo que está en la mesa de crisis también ya hicieron algunas inspecciones en los lugares donde tienen los centros de acopio de las donaciones que están recibiendo. Ajá. También. Hay inventarios de donaciones, licenciada, porque hemos conocido que ha sido importante el aporte que se ha estado dando de parte de distintas compañías. Bueno, ya está el equipo establecido en la parte de lo que son las que están recibiendo las donaciones. Es parte del control y de los mecanismos que utiliza el equipo auditor, verificar dentro de la lista de donaciones, ya sean nacionales e internacionales, en efectivo o en especie, que debe de seleccionar una muestra para ir a verificar cada una de las donaciones que han caído en la muestra. Y también las donaciones son uno de estos rubros, como dice usted, lo que han visitado del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. La cooperación internacional se incluye también en esta auditoría concurrente. Son dos equipos los que están haciendo la compra de los insumos médicos, que van a verificar la compra de los medicamentos que están realizando, más el otro equipo que está haciendo la verificación de las donaciones. Va incluido también. Dos equipos diferentes. Va incluido, este equipo tiene la misión tanto de verificar donaciones nacionales como internacionales, ya sean en efectivo o en especies o en insumos que están dando. Sí. ¿Verdad? Y una vez verificado, se le da seguimiento, por ejemplo, a la forma de distribución. No sé si esta es una área técnica dentro de la Corte de Cuentas, porque hemos visto esta recurrente denuncia de que no están llegando los insumos. También forma parte de una fiscalización la falta de que no estén llegando los insumos. Sí, de hecho, Corte de Cuentas incorpora las denuncias que salen en redes sociales, las denuncias que nos mandan a través de la APP de denuncia ciudadana, las que interponen en el Departamento de Participación Ciudadana, los que mandan a través del sitio web de la Corte. Las retoma y las incorpora. Van a ser objeto de verificación por parte del equipo auditor, y sí, parte de la auditoría, de la verificación que hace el equipo auditor es que puede llegar, ¿verdad? Es parte, recordemos que el control interno es propio de cada institución, entonces cada institución está obligada que si le llegó una donación, digamos que fueron 100 toallas que le donaron, estas 100 toallas deben aparecer después reflejadas que han llegado a los destinatarios, ¿verdad? En este caso, digamos que fue para proporcionarlos a la gente que estaba en algún albergue, tendrían que tener ellos y firmado de que sí se las han entregado a los beneficiarios de estas donaciones. En ese sentido es parte. Corte de Cuentas incluso puede hacer entrevistas, tomar un muestreo de las personas que han sido beneficiadas e irlas a entrevistar a efecto de verificar si efectivamente han recibido los insumos. Y el equipo auditor incluye también, ha habido en esta emergencia, licenciada, digamos, necesidades urgentes, contratación, por ejemplo, para el funcionamiento de los centros de contención. Hay una ley de adquisiciones y contrataciones. ¿Cuál es el marco, digamos, que legal bajo el que se hace todo este procedimiento? Y una colega me decía, mira, es que la sociedad y nosotros estamos en un proceso desordenado de emergencia, pero esta emergencia nos amerita este proceso por la urgencia que tenemos. Bueno, ya la ley de adquisiciones y contrataciones ya establece 4 mecanismos de compra, ¿verdad? Entre ellos está la contratación directa, la libre gestión, la licitación pública, el concurso. Para el caso que estamos viviendo de la emergencia, se ha autorizado por parte de la Asamblea Legislativa, mediante el decreto de emergencia, hacer compras directas. Ya tanto la LACAP como el decreto de emergencia ya establece los requisitos mínimos que se deben de cumplir también para este tipo de contratación, que el hecho que sea una contratación directa también debe de cumplir con ciertos parámetros mínimos. Aunado a eso, en el decreto legislativo se mandó que la UNAC, como ente rector en materia de compras públicas, tenía que establecer lineamientos que establecieran los pasos a seguir por estas instituciones para hacer este tipo de contrataciones en el marco de la emergencia. En ese sentido,
Corte de Cuentas también considera lo establecido tanto en el decreto de emergencia como los lineamientos emitidos por la UNAC para ir a hacer en cada proceso de compra o de adquisición que se hayan cumplido esos requisitos mínimos. Hay que ir a verificar cada uno de los expedientes que contiene la adquisición de un proyecto o de los insumos que se están comprando. Contratación. Ajá. Exacto. Y ahí, por ejemplo, también una aprobación de recursos de la Asamblea. Se mencionó mucho esto de los 400 millones de dólares que fueron destinados originalmente para la entrega de ayuda económica. La Corte está viendo la fuente de financiamiento y si realmente se cumplió el objetivo con el que se diseñó este plan, presidente. Efectivamente, ya tenemos el equipo instalado en el Ministerio de Economía y parte del requerimiento de información que se hizo en su primer momento a la administración es precisamente, en primer lugar, identificar la fuente de financiamiento, el plan o los criterios de selección que se utilizaron para establecer qué personas eran las beneficiadas. También se ha incorporado a este equipo, se ha dotado de un experto que en sistemas informáticos para que también verifiquemos el procedimiento, ya que recordemos que en lo que es para la parte informal se ha establecido todavía un mecanismo de inscripción a efecto de que ellos puedan llenar una plataforma, ¿verdad? Exactamente, sí. En ese sentido, para ver si ellos podían calificar y ser objeto del beneficio. Entonces, todo eso, esos procedimientos, Corte de Cuentas los va a verificar. Y por el momento, ¿hay algún hallazgo en este rubro? Porque fíjese que ha habido recurrentes denuncias sobre que personas de escasos recursos, que era uno de los criterios que conocimos de parte de las autoridades que atienden la emergencia para entregar la ayuda económica, no se cumplió. Hay personas que dicen, no tengo ingreso y no clasifiqué. ¿Han encontrado ustedes algún elemento que conduzca a ver que alguno de estos criterios se ha irrespetado, ha incumplido? Por el momento todavía no se han hecho comunicaciones de resultados preliminares. El equipo de auditor todavía está en el análisis. No obstante, Corte de Cuentas retoma todo este tipo de denuncias que se hacen a través de las redes sociales al momento de que hace una verificación más aún de este tipo y que estamos en estado de emergencia. Sí, un proceso de auditoría recurrente, ¿de qué tiempo se habla para presentar un resultado, un informe preliminar, presidenta? Los resultados, una de las características del proceso de auditoría es la comunicación constante entre el auditor y el auditado para estar en un momento determinado decirle al equipo auditor que ha encontrado algunas deficiencias y ver si la administración las supera o no. En caso contrario, pues estas se van estableciendo en la marcha del proceso. Nosotros tenemos el alcance, si bien es cierto estaba hasta para el 30 de abril, también lo habíamos dejado abierto que va a durar el tiempo que dure la emergencia. En ese sentido, durante estemos en el estado de emergencia, se le van a comunicar resultados preliminares a la administración. Finalizado el estado de emergencia, el equipo de auditor ya se queda trabajando en lo que es el borrador del informe para hacer la lectura correspondiente en su momento. En esa lectura la administración también tiene la oportunidad de, como cuando se le notifica y se le convoca para la lectura, se le dan a conocer los resultados preliminares, algunas observaciones, algunos hallazgos que tienen. Ellos en la lectura tienen la oportunidad de llevar alguna evidencia que justifique alguna observación, alguna deficiencia. Pueden pedir incluso una prórroga de 5 días, ¿verdad? Para que ellos puedan aportar más elementos. Pasado ese tiempo, el equipo auditor se queda analizando la información ya para emitir el informe final de auditoría. La idea es que seamos oportunos, esperamos que una vez finalizado el informe, el estado de emergencia, el informe de auditoría pueda estar lo más antes posible. Y los equipos auditores tienen su área de trabajo en los sitios donde está ejecutándose la administración de los programas. Exactamente, tenemos 2 equipos que están ubicados en uno de los
De las sedes. De las sedes, ahí en el CIDCO están dos equipos, está uno en el Seguro Social, está uno en el MINET, está uno en Turismo, ¿verdad? Entonces ahí ya los tenemos definidos, cada equipo de auditoría está en la institución que es responsable del proyecto. En este caso, se tienen dos que están allí en el Centro de Ferias y Convenciones, porque ahí tienen la sede la administración para que pueda haber esa fluidez de la proporción de la información. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Hablamos hoy con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, la licenciada Carmen Elena Rivas, sobre el desarrollo de esta auditoría concurrente en el marco de la emergencia y el destino de los recursos asignados para atender esta pandemia de COVID-19. Gracias a la red de cooperativa Fedecases. En nuestra red de cooperativa Fedecases estamos listos para atenderte bajo todos los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud para garantizar tu seguridad dentro de nuestras agencias y que puedas realizar todas tus transacciones financieras de manera segura, ágil y sin complicaciones. Vamos a esta pausa, 7:22. 7 de la mañana con 27 minutos. Estamos en Punto de Vista a través de la poderosa radiocadena YSKL. Gracias por su sintonía y comprometidos con informar. Agradecemos también a quienes se conectan a través del Facebook Live de la poderosa YSKL. En la red de cooperativa Fedecases como red, te invitamos a que puedas realizar todas tus operaciones financieras a través de nuestros canales digitales. Coop Smart, nuestra app transaccional. Además, puedes hacer todos tus pagos con nuestra tarjeta de débito Fedecases desde la comunidad de tu casa. Ser dueño es lo tuyo. Seguimos con nuestra conversación con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Anoche, fíjese, presidenta, fue presentado este plan de recuperación económica que incluirá, dice, unos $50 millones para canastas básicas que serán entregadas para 1.7 millones de personas, según los registros del Ministerio de Hacienda. Esta será otra etapa de una fiscalización porque son programas que todavía están como buscando los recursos para ejecutarlos. Nosotros cuando elaboramos nuestro plan de fiscalización para este estado de emergencia dejamos abierta la séptima línea, ¿verdad? De poder incorporar y conformar los equipos de auditoría de cualquier otro proyecto que fuera resultando. Parte de esto es que ya incorporamos y ya se tiene el equipo de auditoría que está haciendo que va a hacer la auditoría en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, también el equipo que va a auditar la administración, distribución de los 2.000 millones que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, y precisamente tendríamos que conformar un equipo de auditoría que también va a verificar lo que la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, con este paquete pudiera aprobar para poder ir revisando cada uno de los proyectos que va ejecutando el Ejecutivo, valga la redundancia, en el marco de esta emergencia. Y hablando de estos paquetes agrícolas, hay la entrega en sí, pero también la contratación, decían algunas cooperativas de productores de sedes de bodegas, que funcionan como bodega. En la asamblea los diputados decían que en lugar de estar gastando el dinero en alquilar estas locales, ¿por qué no buscar ahorrar y que fueran en sedes de el CENTA, por ejemplo? ¿Esta auditoría incluirá la revisión de estos aspectos logísticos también? Bueno, nosotros con anticipación ya habíamos conformado el equipo de auditoría, ¿verdad? Hasta el día martes recibimos una denuncia. En ese sentido, esa denuncia también se va a incorporar. Esta es la del alcalde de Panchimalco. Sí, esa denuncia se va a incorporar también para que pueda ser verificada por este equipo de auditor que ya había sido verificado. Nosotros, dentro del proceso de auditoría, el equipo auditor utiliza diversas herramientas que son ya legalizadas por parte de la auditoría que se puedan realizar, la toma de muestras, y como le mencionaba, a raíz de que ya se instala un equipo de auditoría, hace en primera fase los requerimientos de información,
Una vez proporcionados esos requerimientos de información, el equipo de auditoría elabora el memorándum de planeación donde establece las líneas y criterios que va a seguir para la ejecución de la auditoría. Entonces ahí el auditor va a establecer y va a definir cuáles van a ser los objetivos que va a tener la auditoría y cuál es la muestra que va a tomar en cada una de las situaciones que se han dado, ¿verdad? En primer lugar, sí es necesario verificar las compras de estos insumos, si se ha realizado el proceso como lo dice. Recordemos que el Ministerio de Agricultura trabaja en bolsa, ¿verdad? Entonces sí, hay que revisar la compra de estos insumos a través de la bolsa, si ha seguido el debido proceso. Luego, posteriormente, cuál ha sido, hay que ver, ¿verdad? La justificación que se tuvo para la compra de estos insumos. Hay que verificar el plan que se tiene de distribución, ¿verdad? De los mismos, y son situaciones que el equipo auditor lo va a retomar y lo va a establecer dentro del proceso de auditoría que va a ir a verificar. Decía usted que ya se había integrado con anterioridad este equipo auditor para la entrega de paquetes agrícolas. ¿Se refiere a anterior a la denuncia o de los programas anteriores? Porque este proyecto se ha estado ejecutando en anteriores gobiernos. Nosotros siempre hemos mantenido auditorías al Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Como parte del sector público, siempre en el plan anual operativo se mantiene. Le decía con anterioridad porque lo habíamos conformado desde el día lunes y la denuncia llegó el día martes, ¿verdad? Pero ya se había determinado cuál iba a ser el equipo auditor por parte de la Dirección de Auditoría 6, que es la que le corresponde auditar a este ministerio. Y aunado a ello, pues, el día de ayer que se tuvo organismo de dirección, se marginó la denuncia que había sido recibida por parte del señor alcalde para la coordinadora general de auditoría, que está interina, para que sea ella quien la incorpore, ¿verdad?, a la dirección de auditoría y que el equipo auditor que ha sido designado la retome siempre para la verificación correspondiente. Hay que hacer ver que en toda denuncia en la Corte de Cuentas a veces denuncian muchas situaciones, pero nosotros solo retomamos lo que es competencia de Corte de Cuentas para el caso, lo relacionado al manejo de los recursos públicos. Y hay una coordinadora general interina, dice, ¿y esto a qué se debe, Presidenta? Bueno, fíjese de que lastimosamente nuestro coordinador general de auditoría se encontraba en una misión oficial y entonces cuando regresó quedó en cuarentena. Hoy ya salió, pero todavía está guardando 15 días de cuarentena domiciliar, ¿verdad? Así que, pero sin embargo, esta funcionaria también tiene la competencia correspondiente. Claro, y hay un trabajo fuerte para la Corte de Cuentas. Hoy que usted mencionaba integración de equipo auditor, imagínese, destacado en turismo, destacado en economía, Instituto Salvadoreño de Seguro Social, Centro Internacional de Ferias y Convenciones, Ministerio de Agricultura, paquetes agrícolas. Háblenos del personal. ¿Cómo está el equipo auditor? ¿Hay suficiente personal para disponer de ellos? Nosotros dentro del área operativa, que es la que se refiere a la parte de auditoría, tenemos 700 auditores. Dentro de todo el personal, nosotros en primera fase, atendiendo las medidas que se habían brindado por la emergencia, despachamos al personal que fuera mayor de 60 años o que tuviera enfermedades un poco crónicas, que los pusieran en riesgo, ¿verdad? O embarazadas también. Sin embargo, se les dio la instrucción de que se tenían que retirar a casa y trabajar mediante la modalidad de teletrabajo las auditorías que ya se habían iniciado y que estaban en diferentes etapas de ejecución de acuerdo a nuestro plan anual operativo. Y se le dio la instrucción a la coordinadora y a los directores de que conformáramos los equipos con personal, ¿verdad? Que fuera menos vulnerable a esta situación que estamos viviendo y que también tuviera disposición a trabajar, ¿verdad? Porque recordemos que a veces hay personas que por miedo, el temor al contagio, por la situación mundial que ha sido esta situación endémica, también tienen un poco de temor y hemos tenido alguna resistencia de parte del personal de a veces no querer acompañar. Sin embargo,
felicitar a los compañeros y agradecerles la disposición que han tenido ya en los equipos que se han conformado y que se continúan conformando para hacer el trabajo de fiscalización. Esto es importante. Por supuesto, me imagino, licenciada Rivas, que hay también la dotación de los recursos necesarios, por ejemplo, sus mascarillas, sus guantes, para que quienes voluntariamente y bajo una fuerte responsabilidad han asumido este trabajo de dar su servicio. Exactamente, también el día que ya se iban a instalar en cada una de las sedes para realizar las auditorías, nuestros médicos de la clínica institucional, ellos ya habían hecho los requerimientos específicos y también les dieron una charla de las medidas básicas que se deben andar aplicando, ¿verdad? Hemos considerado también de reconocer que en cada una de las instituciones que están, cada una de las instituciones ha tomado las medidas sanitarias correspondientes y les proporcionan también lo básico para poder ingresar también ahí, ¿verdad? Porque hay momentos que no pueden ir a Corte de Cuentas, también se les ha dotado de un kit para que ellos también en un momento determinado no pudieran tener acceso a algún insumo, ellos andan ya con el kit para poder hacer uso del kit que se necesita. También les establecimos un chaleco que los identifica que son de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Para efectos de su traslado, que no andan también su carnet de empleado de la Corte de Cuentas y la respectiva autorización. Así que, y están, ¿verdad? Nosotros tenemos el personal de la clínica, los médicos, las enfermeras se han turnado y la clínica siempre la hemos tenido habilitada. Ellos saben que en cualquier situación también deben de acudir a la clínica para que puedan dárseles las medidas correspondientes. Es importante, y en el plan anual operativo hay distintos procesos. Usted decía, el teletrabajo será una herramienta importante para no descuidar lo ordinario que estaba planificado, Presidenta. Desde la Corte de Cuentas, por ejemplo, había auditoría en ejecución. Se estaba incluso revisando esto de la presa El Chaparral. Hubo un proceso judicial que se inició. ¿Esto continúa también este trabajo ordinario de la Corte? Hay que mencionar, el trabajo jurisdiccional, sí, de acuerdo a los decretos, se suspendieron todos los plazos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso todavía está suspendido, estamos trabajando con el personal mínimo en Corte de Cuentas. En esta etapa que nos encontramos, se refiere a lo que es la práctica de la auditoría gubernamental, que solo atañe al personal que está en el área de auditoría. Sin embargo, como le mencionaba, habían procesos que ya se habían iniciado de acuerdo al plan anual operativo, que algunos ya, o auditorías que se venían cargando del año pasado, que ya estaban tal vez en etapa de elaboración de borrador de informe o de informe final de auditoría. En ese sentido, los equipos continúan trabajando para concluir estas auditorías. Hay una participación en la número 422-240888. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, felicitándole por el programa. Gracias. Y saludando ahí a la señora presidenta, que estos días he observado, que yo he oído que le ha tocado bastante fuertes las participaciones, pero ese es el objetivo. Vea, tengo 3 preguntitas bien sencillas. Los 550 millones que tomaron de Letes para financiar los $300, si estos van a ser pagados con los 2.000 millones que vienen, o cómo va a ser el mecanismo. Hay algo bien importante. Es importante esto porque el Fondo Monetario ya adelantó 390 millones. El BID está en perspectiva de adelantar 350 millones, 3 préstamos. Entonces, si los préstamos de la deuda pública, la pregunta es, para la ejecución, ¿cuántas veces pasa a aprobación estos préstamos allí en la Asamblea Legislativa para efectos de ejecución de gastos? Y lo otro es, si estos 2.000 millones y otros miles de millones que vienen para reactivación forman parte de esto del presupuesto general del 2020, ya sea por refuerzo o lo que sea, o va a haber un presupuesto extraordinario. Le agradecería que me ilustrara respecto a esto para que el pueblo esté pues con conocimiento de cómo se ejecutan los fondos o se van a ejecutar. Muchas gracias. A usted.
Presidenta? Bueno, en primera fase es parte del trabajo de auditoría, ¿verdad? En relación a la consulta que él hacía de los 550 millones. El equipo de auditoría que ya está haciendo la auditoría, lo que es la entrega de los $300 a las familias. Y ya terminó, ¿verdad? Esta entrega finalizó. Ya pusieron ellos un aviso en su sitio web, fíjense. Ya finalizó, sin embargo, todavía nosotros como Corte de Cuentas estamos en la verificación. Parte de la información que se solicitó era precisamente la fuente de financiamiento. Al tener definida la fuente de financiamiento, el equipo de auditor va a hacer la respectiva verificación y vamos a dar en un momento determinado a conocer los resultados preliminares que resulten una vez ya hecha la verificación. Y son parte de los 2.000 millones, según el informe que les han dado preliminarmente. Todavía no tenemos definida eso, ¿verdad? Porque el equipo auditor es un trabajo del equipo auditor quien tiene que determinar y establecer en un momento determinado los resultados preliminares en relación a eso, ¿verdad? Lo que sé públicamente es que sí, efectivamente, primero se ha tentativamente como que se ha tomado de lo que es la reserva, ¿verdad? Sí, y que pero esto que va se van a reponer, y que se van a descontar de los 2.000 millones una vez cuando los 2.000 millones sean efectivos. Sí, cuando los hayan ubicado. Sobre esta base es de recordar de que la Asamblea Legislativa ha autorizado la adquisición de estos fondos de los 2.000 millones. Sin embargo, es el Ministerio de Hacienda quien tiene que hacer las gestiones para hacer efectivo este dinero. Entiendo que solo tenemos que se ha concretizado casi 400.000 millones que ha dado el fondo. 389 millones ha dado, ¿verdad? Sí. No es todo lo que se ha hecho todavía. Con 1.5% de interés, dijeron. Pero esto, preguntaba él, si será un porque hablaba de los préstamos con el BID también, ¿verdad? En esta parte es parte del trabajo que va a hacer la comisión que fue nombrada, ¿verdad? Todavía no se tiene ahí definido. Sí tendría que ser o bien una modificación al presupuesto 2020 o hacer un presupuesto extraordinario. Esa parte todavía también no está definida. Tendría que ver la parte de Hacienda y también llevar la aprobación de la Asamblea Legislativa. Ambas cosas deben de aprobarse por Asamblea Legislativa porque recordemos que tanto el presupuesto extraordinario como también el presupuesto, la modificación al presupuesto ordinario que ya tenemos para 2020. Hay otra participación en la número 3. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Buenos días, le hablo de Sonsonate. Ajá. Un gusto. Gracias. Fíjese que quisiera hacer una consulta, si de ese dinero que van a, no sé si ya lo tienen o qué, si de ahí le van a cancelar a los beneficiarios de los excombatientes, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada, porque se sabía que ese dinero ya estaba y hasta la fecha solo se oyen y se hablan de pagos, de cancelaciones de programa, pero a toda esta gente no le han dicho nada. Entonces, como algunas personas murieron y no dejaron beneficiarios, entonces nos dijeron que la primera semana de marzo nos iban a cancelar lo que ellos ya cobraban y hasta la fecha nadie nos ha avisado nada. Quisiera saber... Sí, gracias. Yo he visto... Ella dice que tenía un trámite porque es beneficiaria, porque en el caso de los beneficios para los excombatientes, sí, estuvieron incluso llegando, fíjense, en los momentos en que llegaban las personas a retirar también la ayuda económica del gobierno, pero en el caso de beneficiarios no sé. En ese sentido todavía tendríamos que esperar, ¿verdad? Sí. Es parte de la verificación que va a hacer el equipo auditor. A mí no me gustaría adelantar un criterio respecto a información que todavía no, como Corte de Cuentas, no tenemos la certeza, sino solo lo que se maneja en redes. En ese sentido, decirle a la radio escucha, ¿verdad? De que esté pendiente como Corte de Cuentas en su momento. Nosotros vamos a hacer públicos los informes finales de auditoría. Entendería que el Ejecutivo va a continuar con su programación de acuerdo a
a lo que habían establecido. Y como usted dijo, sí, yo tenía conocimiento de que solo iba a ser que iban a incluir a los combatientes, pero no sé si iban a incluir a los beneficiarios. Sí, ese es un trámite que usted debe seguir. Hay un instituto de beneficio del veterano, ahí puede solicitar información. Usted mencionaba, licenciada Rivas, que está pendiente de reformas a la ley de la Corte de Cuentas de la República. Se busca mejorar el trabajo jurisdiccional, técnico, el propósito de estas reformas que se solicitan. Bueno, el principal propósito, ¿verdad? Yo establecí un eslogan, no tener zonas exentas de control, y también modernizar, transparentar y eficientizar a la Corte de Cuentas. Esta propuesta de reformas que yo presenté a la Asamblea Legislativa, quiero mencionar que el día 16 de abril fui convocada por la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto para que fuera yo le podría decir, a defender mi proyecto de ley ante ellos, ¿verdad? Sí, a justificarlo. Bueno, a justificarlo. Yo espero haber tenido la íntima convicción de poderles haber quedado claro a ellos la necesidad de aprobar esta ley para poder tener una Corte de Cuentas eficiente, oportuna. Precisamente, yo les decía, este ejercicio de estas auditorías concurrentes va a demostrar lo que yo estoy proponiendo en la ley, que Corte de Cuentas debe de ser oportuna, de estar en el momento de los hechos, y no llegar 2-3 años después que ya no podemos hacer nada. En ese sentido, sí, también llevamos modernizar los dos procesos misionales, el de auditoría y de juicio de cuentas. En la parte de auditoría estamos implementando otros tipos de auditoría, lo que usted me mencionaba al inicio, buenas prácticas que tienen entidades homólogas de la región, como es el caso de implementar la auditoría de desempeño. Vamos a tener un presupuesto, bueno, estábamos en el camino de tener un presupuesto por resultados, ¿verdad? Y ya no por áreas de gestión. Para un presupuesto por resultados, lo más efectivo es hacer una auditoría de desempeño que va a evaluar si efectivamente los proyectos que se han realizado han cumplido con la finalidad y la meta establecida. También la auditoría forense, en este sentido, de tantos casos de corrupción que hemos tenido, la auditoría forense nos va a ayudar mucho para esclarecer tantas situaciones y poder ser oportunas. También legalizar ya las auditorías de tecnologías de información y comunicación, las ambientales, ya que hoy por hoy nuestra ley, nosotros las hacíamos, pero no teníamos nuestro marco legal que las especificara, y las estamos dejando abiertas para cualquier otra auditoría que se vaya estableciendo y poniéndonos a la vanguardia de las buenas prácticas a nivel regional. De igual manera, en mi propuesta y apostándole a tener una auditoría concurrente para hacer Corte de Cuentas oportuna y eficiente, a la par llevamos sistematizar las auditorías. En este caso, nosotros estamos ya implementando, tenemos unas auditorías pilotos que están para establecer un sistema integrado de control de auditoría, sistematizarnos, porque esto nos va a permitir, en primer lugar, hacer una mejor planificación de nuestras auditorías, que podamos planificar aquellas auditorías que en realidad por el tipo de el impacto o el tipo de recursos, la complejidad de los recursos que se van a invertir, es necesario que Corte de Cuentas está de forma oportuna. Nos va a permitir identificar, porque alguna manipulación va a dejar huella, el sistema deja huella de alguna posible manipulación, y evitar algunos casos como los que hemos tenido que denunciar a la Fiscalía General de la República. En la parte de juicio de cuentas, nosotros es el único proceso a nivel nacional que ha quedado que documentar. Lo queremos poner a la vanguardia, hacerlo que sea oral y por audiencias. Hemos establecido dos procesos, el común y el abreviado. El común para aquellos casos que tienen observaciones de tipo administrativo y patrimonial, y el abreviado en aquellos casos que solo tienen observaciones de tipo administrativo, que es por inobservancia legal.
Importante, sí. Gracias, Presidenta, por habernos visitado esta mañana y será en una nueva oportunidad que continuaremos conociendo todo este importante trabajo de procesos ordinarios y extraordinarios que le toca desarrollar a la Corte de Cuentas. Un gusto. Muchas gracias a usted por permitirme dar a conocer el trabajo e informar a la ciudadanía en primera mano del trabajo que realizamos en la verificación de los recursos públicos. Agradecer y reiterar a este medio por darme la oportunidad de expresarme ante la ciudadanía. Muchas gracias. Les recordamos que en la red de cooperativa Fedecases estamos convencidos que solo cooperando unos con otros podremos contrarrestar la propagación del coronavirus en nuestro país. Unidos en este esfuerzo, te ofrecemos el siguiente consejo. Lávate frecuentemente las manos con